Una declaración importante encontramos en Juan capítulo 10, versículo 10. Allí Jesús hace una promesa y dice que Él ha venido para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Sin embargo, la palabra abundancia, ¿qué cosa abarca? ¿Bienes materiales o espirituales? ¿Qué tipo de abundancia Dios quiere brindarnos? Claro que también incluye lo material. Sin embargo, la abundancia que Cristo ofrece va más allá de ello. El problema es que muchos malinterpretan ese texto para decir, Dios ha venido para que tengas el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo y todo lo mejor. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Sin embargo, lo mejor siempre va a incluir las mayores bendiciones espirituales. Y en base a esa teología, hoy se vende aceite bendito, escobas santificadas, se venden oraciones de prosperidad. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Bienvenido a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Hoy hablaremos sobre una de las teologías que hizo tanto daño y continúa haciendo tanto daño a miles de personas, haciendo ver a Dios no como un Dios soberano y un Dios salvador, sino haciendo ver a Dios como un banco. Solamente le busco para asuntos financieros porque necesito prosperidad. Mucho cuidado. Hoy hablaremos sobre este tema a la luz de las Escrituras. Un grande abrazo para ti. Nos alegra que puedas estar acompañándonos siempre en cada capítulo, en este camino que iniciamos ya hace algunas semanas, hablando sobre creencias populares. Diversas opiniones, diversas creencias, donde la mayoría de personas cree que son correctas, mas no tienen su base bíblica. Y hoy estamos listos para un programa más. Un grande abrazo, Dios te bendiga. Gracias por permitirnos entrar a casa y sobre todo a tu corazón con la palabra de Dios. Bienvenidos amigos, listos entonces para una jornada más. Vamos a abrir la palabra de Dios y como siempre pedimos su bendición a través de la oración. Querido Dios, queremos agradecerte por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos pueda orientar, nos pueda guiar, nos pueda convencer de pecado, puede iluminar nuestra vida, para que podamos comprender este asunto tan importante, que aunque es muy proclamado y muy aceptado, que tu palabra nos diga qué es lo correcto y qué no lo es. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, listos para el tema de hoy. Y antes, como siempre, quiero ofrecer para nuestros amigos un curso bíblico, un material que hemos venido ofreciendo durante toda esta temporada. Se trata del curso En Busca de la Verdad. 15 capítulos extraordinarios que hace que podamos profundizar nuestro conocimiento en las Sagradas Escrituras. Puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp más 5512-98-100-1460 o ingresar a estudielabiblia.com. Vas a encontrar este material disponible y es totalmente gratis. Vamos para nuestro estudio de hoy. El título de nuestro tema de hoy es Prosperidad financiera. ¿Es una prueba de fe? ¿Por qué razón? Hay muchos que dicen así. El grado de tu fe, o tú puedes medir el grado de tu fe en base a la prosperidad que tienes. Mientras tienes más fe, Dios te va a bendecir más materialmente. O sea, dentro de esta teología, no entran los pobres en el plan de Dios. La pobreza sería considerada una maldición o una falta de fe. Estás pobre porque te falta fe. Y si eres rico es porque tienes mucha fe. La fe se mide en base a la riqueza se mide en base a la fe que tienes. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver si es que esto es una gran mentira o si tiene un fundamento bíblico. Prosperidad financiera, ¿es prueba de fe? Hablemos primero un poco sobre el dinero y lo que la Biblia dice sobre el dinero. ¿Está bien? Jim Carrey, un actor, humorista y cantante, ganó premios Globos de Oro, hombre muy famoso. Él decía, espero que todas las personas del mundo sean ricas, famosas y tengan todo lo que siempre soñaron, para que así se den cuenta que esa no es la respuesta. Incluso, un dato estadístico asombra que los países que tienen mayor comodidad también tienen el mayor índice de suicidio. Mayor riqueza pareciera que diera felicidad, mas no lo es. Personas que tienen la mayor comodidad, encontramos ya artistas famosos, personas que
Uno los ve y dice, yo quisiera tener esa vida, mas no tienen paz, no tienen esperanza. Y Jim Carrey decía, ¿cómo quisiera que todas las personas sean ricas y famosas para que sepan que esa no es la respuesta para la vida? Hay algunos mitos sobre el dinero, lo hay. Por ejemplo, el dinero cambia a las personas, no cambia. El dinero revela quién es la persona. El dinero da felicidad, no da felicidad, da comodidad. Y esa comodidad puede parecer una felicidad corta. Sin embargo, continúa en el vacío. Es pecado ser rico, eso es una mentira, porque en la Biblia yo encuentro varias personas ricas. Abraham fue un hombre rico, Jacob fue un hombre rico, Job fue un hombre rico. Entonces la riqueza no está en contra. Sin embargo, vamos a ver dónde radica el problema de muchas personas hoy en cuanto a riqueza. ¿Qué cosa es el dinero? El dinero se puede resumir en un concepto simple. Es una suma de tiempo, talento y energía. ¿Qué es el dinero? El dinero es la suma de tu tiempo, de tu talento y de tu energía. Esas tres cosas. Por eso es que todo lo que hacemos en la vida casi siempre tiene una recompensa que es a través del dinero. La Biblia habla sobre dinero. Jesús incluso dedicó muchas de sus parábolas para hablar de tesoros, hablar de riquezas. Mucho encontramos en el Nuevo Testamento las ilustraciones de Jesús en base a dinero, o en base a tesoros, o en base a riquezas. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos casi un curso completo, o mejor, las bases, los principios de lo que hoy conocemos como educación financiera. En la escuela se nos enseña siempre a sumar, restar, dividir, multiplicar. No nos enseñan educación financiera, que debiera ser un curso tan importante, ¿no? Cómo poder manejar las finanzas, qué hacer con aquello que recibimos, qué hacer, solo gastar, cómo ahorrar, cómo invertir. No nos enseñan eso. Más, si en las escuelas nos enseña, esa educación financiera se debiera recibir en casa. Y se debe recibir desde los primeros años de vida, para que ya cuando la persona llegue a la adultez pueda saber qué hacer cuando tiene dinero en la mano. Hay gente que no sabe qué hacer con dinero y lo acaba todo en un momento y después está lamentándose el resto de tiempo. Falta de administración, sabiduría, o simplemente falta de educación financiera. En la Biblia hay por lo menos 12 principios de educación financiera. Aquí apenas coloqué unos 4 principios que la Biblia presenta. La primera es el principio del ahorro, Proverbios 13:23. Miren, solamente para ver apenas uno de los tantos textos bíblicos. Proverbios capítulo 13, versículo 23. Hay algunos que piensan que el ahorro va en contra de la fe. No es así. Ahorrar no significa desconfiar de Dios. Recordemos que José, cuando tuvo 7 años de abundancia en Egipto, él dijo, no lo acabemos todo. Y él no estaba dudando de Dios. Él estaba administrando los bienes de Dios. Entonces, en la abundancia, ahorrar para la escasez. Proverbios 13:23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Interesante, ¿no? En la casa, dice, hay pan, pero se va a perder por falta de ¿qué? De sabiduría, de administración, por falta de juicio. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene un momento lo puede acabar. Y el siguiente texto de Proverbios capítulo 21, versículo 20, miren lo que dice aquí Salomón. 21:20 de Proverbios dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Sabio es aquel que sabe administrar con sabiduría. Mas el hombre insensato todo lo acaba, todo lo termina. La insensatez aquí está ligada a aquel que derrocha, aquel que acaba, aquel que no administra correctamente. En cambio, la sabiduría, aquel que sabe administrar. Otro principio de educación financiera es vive de acuerdo a tu realidad. Interesante lo que dice el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 7. Proverbios 13:7 dice así, hay quienes pretenden ser ricos pero no tienen nada. Interesante, ¿no? Hay gente que tiene que cubrir sus apariencias. Gente que compra un celular que son 2 veces su sueldo, ¿no? Y luego tiene que estar pagando durante todo el año, solamente para sostener una apariencia. ¿De qué? De riqueza. Para sostener apariencias hay que pagar mucho. Entonces el principio es, vive de acuerdo a tu realidad. Tienes poco, gasta de acuerdo a la medida que tienes. Tienes mucho, gasta de acuerdo a la medida que tienes y comparte con el que no tiene. Entonces, no estés dando una falsa apariencia.
Hay mucho, dice el libro de Proverbios, ¿no? Hay gente que es pobre y parece rica, aparenta rica. Y hay gente que es rica y aparenta pobre. Vive de acuerdo a tu realidad. Sal de las deudas. Las deudas en la Biblia es considerada como la lepra. Hay que huir. No hay que entrar en asuntos de deudas. Proverbios 20, 21, 22, 7 habla de que la deuda en sí nos convierte en esclavos. Y hoy es tan fácil endeudarse, ¿no? Una tarjeta de crédito hace que tú puedas decir, disfruta hoy, paga mañana. Y uno va pagando y aparte de eso los intereses cada vez se va haciendo mayor. Presupuesto. ¿Cuán necesario es un presupuesto en la vida? Jesús mismo lo explicó. Alguien que se siente a edificar una torre, primero saca el presupuesto para que no quede a la mitad y quede en vergüenza. Pero eso no solamente es para edificar, también es para la vida. En la vida haz un presupuesto de todas tus entradas, de todas tus salidas. Si tú no sabes cuánto entra y cuánto sale, entonces tú no estás administrando sabiamente el dinero. En fin, nuestro programa no es de educación financiera. Sin embargo, estoy presentando apenas principios que en base a esto, existen varios libros incluso sobre cómo poder invertir, ahorrar, vivir y qué hacer con el dinero. Pero la Biblia ya coloca ciertos principios financieros. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere enseñarnos es administrar sabiamente los recursos que Él nos da. Ahora, ¿qué dice la Biblia en relación directa al dinero? Mateo 6, 19 al 21 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está el corazón. ¿Cuál es el punto principal de este texto? El punto principal es: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón, o sea, tu mente, corazón en la Biblia hace referencia a la mente, si tu mente está solamente en las cosas materiales, ¿qué dice Jesús? Un día se va a acabar, un día te van a robar, un día se va a depreciar, un día va a terminar. Entonces, si tu corazón lo has puesto en algo que se acaba, finalmente vas a quedar sin nada. Mas si tu corazón está en lo que no se acaba, en el cielo, tu mayor inversión, tu mayor esfuerzo está en aquello que son las cosas espirituales, eso nunca acaba. Jesús no está hablando en contra de que no tienes que esforzarte, no tienes que hacer. No está hablando de eso. Está hablando dónde está tu corazón. Ese es el punto. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el foco de la vida? Es eso. Entonces, Jesús nos enseña a usar sabiamente los recursos que nos da. Y si te das cuenta, los seres humanos, pues, se mueven en sí en la vida en base a dinero. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males no es el dinero. Vamos a volver a lo que Jesús decía. El problema está donde esté el corazón. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor. Cuando habla del amor al dinero, está hablando del dinero como ídolo, como aquel que se coloca como la prioridad de la vida. Entonces, por dinero sacrificas la familia, sacrificas tu relación con Dios, sacrificas tu salud, porque el dinero es primero. Puedes decir, no, eso no es conmigo. Te voy a hacer, apenas una ilustración para que puedas entender mucho mejor. Vamos a imaginar que todas las semanas vas para la iglesia y el culto regular comienza a las 9 de la mañana. En cambio, tú vas a llegar a las 10:30 de la mañana. Una hora después, hora y media después. A ver, solo una pregunta. Vamos a imaginar que alguien te dice, todos aquellos que llegan a las 9 de la mañana van a tener $100. ¿Qué horas llegas a la iglesia? ¿Por qué llegarías antes por dinero y por qué llegas después cuando no hay dinero? Para que te des cuenta que necesitamos evaluar mucho nuestra intención. ¿Y cuánto realmente amamos el dinero más que las cosas espirituales? Ahora dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Marcos 8:36 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Otra vez, el problema no es el dinero en sí, es el amor al dinero, es donde está tu tesoro, tu corazón. Hacer del dinero el mayor tesoro de la vida. El que ama el dinero no se saciará de dinero, el que ama mucho tener no sacará fruto, dice Salomón en Eclesiastés 5:10. Porque claro, el que tiene poco quiere más, y el que tiene más quiere más. El que tiene bicicleta quiere carro, el que tiene carro quiere el carro último modelo, el que tiene carro último modelo quiere... Bueno, entonces cada vez el ser humano
que coloca su corazón en las cosas materiales, lo que hace es no saciarse, querer más y más y más y más. Ese es nuestro problema y descuidamos, obviamente, el asunto espiritual. La Biblia nos habla la historia de dos hombres ricos. Bueno, en sí hubieron más ricos al lado de Jesús, pero las dos historias nos van a ayudar a entender mejor el asunto. En Marcos capítulo 10 habla la historia de un joven que no conocemos su nombre, que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Claro, lo he guardado en mi juventud. Pero había un problema en el corazón de este hombre. ¿Cuál era? El dinero estaba por encima de todo. Él era una persona correcta, una persona que hacía todo lo correcto, pero el problema es que Dios, ¿qué cosa veía? La idolatría del corazón. Entonces, hay personas que pueden ser correctas por fuera, honestas, virtuosas, generosas, personas correctas. El problema es cuál es tu ídolo, dónde está tu tesoro, dónde está tu corazón. Ese es el problema. Y Jesús le dice, si tú quieres heredar la vida eterna, anda, vende todo lo que tienes. ¿Qué cosa le está diciendo Jesús? Suelta aquello que amas más que a Dios. Es eso. Diferente a otro hombre rico llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre extremadamente rico. Lucas capítulo 10 nos habla esa historia. Él quería ver a Jesús. Y cuando mira a Jesús, el deseo le dice, hoy estaré en tu casa. Zaqueo baja y le recibe en casa. Ojo, a Zaqueo Jesús no le pidió dar. A Zaqueo Jesús no le pidió vender. A Zaqueo Jesús no le pidió, da todo porque la riqueza es pecado. No le dijo eso. Zaqueo solito, cuando vio a Jesús en casa, él se dio cuenta de algo. El dinero no es mi Dios es Cristo. ¿Por qué? Antes de que Cristo entre en mi casa, mi mayor tesoro estaba ¿dónde? En usurpación, en robo, en dinero. Pero ahora es Cristo el tesoro que quiero. Y él, sin que Jesús le pida, le dice, Señor, mira, parte de todo lo que, si es que alguien robé, yo voy a devolver. Y el resto voy a repartirlo para los pobres. Él no se quedó pobre. Él continuó teniendo riquezas. Pero Jesús no le pidió que él abandone toda la riqueza. ¿Por qué? Porque Jesús conocía ¿qué cosa? El corazón. Y al conocer el corazón, Jesús dice qué cosa es lo que tienes que soltar completamente. En el caso del joven rico, ¿cuál era su Dios? El dinero. Entonces Jesús le dice, suelta. Entonces probablemente para ti no sea el dinero, para ti sea otra cosa. Sea una persona, sea, no sé, trabajo, sea alguna otra cosa. Jesús dice, eso está por encima de tu amor hacia Dios, suelta. Para que tú veas que en la historia de dos hombres ricos, tanto Zaqueo como el joven rico, el problema no era el dinero, sino el amor que se tenía hacia el dinero. Por eso es que al joven rico le dice, vende todo, y a Zaqueo no le dice eso. Porque el problema no es el dinero, sino cuánto te aferras al dinero. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque existe hoy una teología, y esto es extraño, suele sonar muy extraño, una teología de adoración basado en dinero. Esa teología se llama teología de la prosperidad. Y yo quiero hacer hoy una diferencia y espero que hoy podamos tener el tiempo suficiente para que podamos nosotros establecer la diferencia entre la teología de la prosperidad y la teología de la fidelidad. La Biblia habla de fidelidad a Dios, pero la fidelidad a Dios, Satanás una vez más lo tergiversó para una falsa teología, la teología de la prosperidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la teología de la fidelidad y la teología de la prosperidad? Vamos a desarrollarlo entonces ahora. ¿En qué consiste la teología de la prosperidad? En un mundo materialista y consumista, ser próspero, ¿qué cosa es? Tener dinero. ¿Te va bien? No es porque tienes paz, porque tienes esperanza. La persona piensa que solo te va bien cuando tienes dinero. Eso está en la cabeza de la mayoría, ¿no? Le está yendo bien. No porque tiene una familia. No, le va bien porque tiene dinero. Mientras más dinero tenga, mejor te va. Eso es en el concepto que consumista, materialista. Sin embargo, prosperidad no se mide por cuánto dinero uno tenga. Prosperidad se mide por cuánto bienestar tenga, por cuánta paz tenga, por cuánta esperanza tenga. Eso es verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad tiene que ver con el ser humano, no con lo que tiene. ¿Cuántas personas tienen todo por fuera y son vacías por dentro? Tienen las mayores comodidades y no tienen paz. Tienen todo para ser feliz y quieren morir.
Porque prosperidad no se trata de cuánto material tenga, sino cuánta riqueza yo tenga que el dinero no puede comprar. De eso se trata la verdadera prosperidad. Entonces, hoy existen muchos que venden una falsa prosperidad basado solamente en ¿qué? En dinero. ¿En nombre de quién? Del Evangelio. Y es interesante. Yo ya escuché y ya acompañé, cuando digo acompañé, vi por internet ahí, muchos cultos de solo testimonios. Yo era pobre, el Señor me bendijo y fui rico. ¿Y por qué? Porque entregué todo mi sueldo para Dios. No encuentro un testimonio, yo era pecador y ahora soy transformado. No, todo el culto está en base a dinero, no en cambio de vida, no en cambio de corazón, no en cambio de actitud, sino antes era así, hoy tengo tanto, antes era así, hoy tengo tanto. Entonces, si quieres tener tanto, si quieres salir de la pobreza, entrega tu sueldo, entrega tu casa, entrega... Una teología basada en ¿qué? Solo en lo material. No en salvación, no en transformación de carácter, nada, solo en lo material. Eso se llama teología de la prosperidad. Ahora, la Biblia presenta, en relación al dinero, orientación, principios y administración. Claro que Dios quiere bendecirnos y claro que podemos ser ricos, sí. Mientras tanto, nuestro corazón no esté aferrado a eso, sino Cristo puede estar por encima de todo. El problema de la teología de la prosperidad es que piensa que prosperidad que Dios quiere dar solo tiene que ver con dinero. Ese es un problema. Ahora, el Evangelio no consiste en hacer un negocio con Dios. La teología de la prosperidad tiene que ser entendida por la teología bíblica, que es la teología de la fidelidad. Y probablemente me esté acompañando alguien que es líder religioso o un pastor que proclama esta teología. Escúchame bien. Tú y yo sabemos, y tú sabes perfectamente, que aquello que estás diciendo para las personas no es correcto y no es bíblico. Así que, por favor, abandona esa práctica y comienza a vivir bajo los principios y enseñar los principios que Dios tiene establecido en su palabra. Porque aquello que tú estás diciendo no tiene un fundamento bíblico. Ah, no, pero la Biblia dice que el que me da recibirá 100 veces más. Vamos a investigar eso, de qué está tratando Jesús en ese texto bíblico. Y tú sabes que hoy muchas personas ven a la religión como el mejor negocio. ¿Por qué crees que hay muchas personas que no quieren más ir a la iglesia? Porque dicen la religión es un negocio. ¿En base a qué? ¿Sabes en base a qué? A que ven que solo pastor sale para pedir todo lo que el miembro tiene. Todo lo que sus miembros tienen. Deme para acá, porque Dios les va a bendecir. ¿Qué tipo de teología es eso? Vamos a enseñar la Biblia, vamos a enseñar la verdad. Y claro que Dios proveyó un sustento para el ministerio, sí, se llama diezmo. Pero el diezmo es totalmente diferente a la teología de la prosperidad. ¿Cuál es la diferencia? Eso vamos a analizarlo hoy. Ahora miren, miles de personas hoy van a la iglesia no porque quieren conocer la voluntad de Dios. Hay miles de personas que van a la iglesia porque quieren salir de sus deudas. Es por eso. Hay tanta gente que va a la iglesia no por salvación, sino por milagros. Ese es el foco del cristianismo. Hay gente que solo busca a Dios por dinero, solo por curación. Dios no es visto más como Dios, Dios es visto como objeto. Estoy pobre, dame dinero. La fe es visto como una tarjeta. Yo coloco la tarjeta, pongo mi contraseña y necesito dinero. Dios es visto como un objeto. Ya no es como Dios. Dios me saca de la pobreza, Dios me cura. Yo no quiero salvación, yo solo quiero dinero. Eso es lo peligroso de esta teología. Entonces, Satanás tranquiliza la mente de tanta gente que dice, yo estoy yendo a la iglesia, estoy adorando a Dios. ¿Para qué? ¿A qué estás yendo a buscar? ¿Estás yendo a buscar salvación? ¿Estás yendo a buscar perdón? ¿Estás yendo a buscar solo prosperidad financiera? El peligro. La teología de la prosperidad se basa en una frase interesante. Dice así, el que recibió tu ofrenda proveerá para tu regreso porque él no te deberá nada. Esta palabra es la más preocupante. En la teología de la prosperidad, todo lo que pones para la iglesia hace que Dios sea deudor. Imagínese hasta dónde va el asunto. Y el peligro, lo peligro que tienes. Entonces, tú ves a Dios como un fondo de inversión. Más o menos así. Señor, yo te coloco 1,000, tú me debes. Tú me tienes que dar el doble. Yo te coloco 10,000, tú me debes. O sea, yo voy a hacer un negocio con Dios. ¿Entienden lo peligroso de esta teología?
Voy a negociar. Entonces, Dios ya no es alguien quien tiene que ser adorado. Dios es alguien con quien yo voy a hacer un negocio. ¿Por qué? Al colocar mi ofrenda, yo estoy colocando que Dios es deudor y Él me debe. Él me debe. Y Él tiene que bendecirme, está obligado a bendecirme porque yo ya le di. Eso es la rara y extraña teología. Sí, Elizabeth. Pastor, le hago una pregunta. Esto que usted está comentando, ¿tiene relación con, por ejemplo, que yo he visto esta práctica? Ora lo que quieres al Señor y trae una ofrenda de pacto. Exactamente. A eso me estoy refiriendo. Si tú quieres un milagro, dime cuál es el tamaño de tu ofrenda. Yo voy a orar por ti, pero mi oración cuesta. Y si quieres santificar tu casa de demonios, te doy una escoba bendecida, que esta escoba te va a bendecir. La escoba no tiene nada. O aquí traje un aceite de Israel que con su ungimiento recibes el Espíritu. ¿En base a qué? Dinero. Esa es teología de la prosperidad, donde es visto el Evangelio como un negocio. Por eso es que la gente de afuera mira a la iglesia con desprecio. Y tiene mucha razón. ¿Por qué motivo? Porque obviamente hay tantos que se levantan para enriquecerse en el nombre de Dios. Y en lugar de poder entregar la bendición de Dios, de enseñarle cómo tener paz y esperanza hacia las personas, ¿qué cosa hacen? Les venden una falsa esperanza. Y la falsa esperanza es: entrega todo lo que tienes y te irá bien. Dalo todo porque Dios es deudor. Tú tienes que dar todo. Gente que se ha quedado absolutamente sin nada. ¿Por qué? Dio todo para la iglesia con una esperanza falsa. Dios no nos quiere bendecir así. Dios quiere darnos curación, sí. No lo hace por dinero. Dios quiere darnos prosperidad, sí. No lo hace por el tamaño de tu ofrenda. Dios lo hace porque te ama. No por cuánto tú des, sino porque simplemente Él quiere entregarte. Eso es la teología de la fidelidad. Y cuando yo devuelvo algo a Dios, no es para que Él me dé más. El diezmo se basa en aquello que recibo de Dios y como reconocimiento de lo que recibí, yo doy una parte. Esa es la diferencia de la fidelidad con la prosperidad. En la prosperidad es: yo te doy para que me des más. Eso no es bíblico. Ahora, apenas estamos comenzando a hablar acerca de esta teología. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Biblia. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil y ya sabes que tú puedes solicitar un curso que es totalmente gratuito para profundizar allí tu conocimiento en la palabra de Dios. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas extraordinarios con el cual tú vas a comprender mejor el plan que Dios tiene para tu vida a través de su palabra. Así que puedes solicitarlo gratuitamente a nuestro WhatsApp más 5512-98-100-1460 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com y allí tú vas a encontrar este material extraordinario. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Dijimos que la teología de la prosperidad es tan peligrosa porque lleva a las personas a tener un culto no a Dios, sino en base a las bendiciones que recibe de Dios. Y la teología de la prosperidad consiste en dar grandes cantidades de dinero para Dios, esperando que Él multiplique aquello que damos. Entonces, Dios para mí es como una inversión que yo voy a hacer. Te doy tanto, me devuelves, tú me estás debiendo. Eso es la teología de la prosperidad. A esto se suma el precio de la bendición por aceite bendito, escobas santificadas, oraciones de prosperidad. Todo esto, ¿qué cosa se llama? Negocio de fe. Negocio de fe. Usan la Biblia para enriquecerse. Ahora, esa es la propuesta más atractiva de los últimos tiempos. ¿Por qué? Las iglesias están llenas por mensaje de riqueza. Por eso es que cada vez el mensaje bíblico es impopular. La gente ya no sabe qué es ley de Dios, qué es juicio de Dios, porque todo el culto gira en base a pon más y Dios te va a dar más. Ya no tiene más Biblia. El centro es el dinero. Y recordemos lo que la Biblia habla en relación a ese punto. Colocan toda su esperanza en campañas de fe, ¿no? Y acá se abre una campaña de fe. Y mejor ya no hablo porque ustedes conocen bien lo que estoy diciendo aquí.
Ahora, si es que esto fuese verdad, miren, aquí voy a hacer algunas preguntas. ¿Tú conoces a alguien que aceptó a Jesús y no se enfermó? ¿Qué cosa más te llama a esa teología de la prosperidad? Tú quieres que Dios te cuide y nunca te enfermes, tienes que dar una ofrenda. Porque tu ofrenda va a cuidar la salud de toda tu familia. O sea, lo que está diciendo es, si tú ofrendas más, la enfermedad no te toca. ¿Ustedes conocen a algún creyente que no enfermaba? Mientras estemos en este mundo, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Segunda pregunta, ¿los que predican esa teología son inmunes al dolor? Tercera pregunta, si fuese verdad, las farmacias tendrían que cerrar y los hospitales también. Porque si esto fuese verdad, entonces, ¿qué cosa? ¿A dónde irían? No a la iglesia, irían a tanto hospital. Vamos a hacer aquí, mi aceite bendito te va a curar del cáncer. Cree, listo. ¿Para qué vamos a gastar en remedios por el cáncer? Cuando llegó el COVID, ¿dónde estaba la teología de la prosperidad? Cuando todo el mundo estaba encerrado en sus casas y donde tanta gente moría, ¿dónde estaba la teología de la prosperidad? Para que se den cuenta que no tiene un sustento bíblico. Ahora, ¿qué cosa? ¿Quién fue quien creó, dio la base para la teología de la prosperidad? Este hombre llamado Oral Roberts, ustedes pueden buscar toda su biografía, está disponible. Oral Roberts es conocido como el padre del Evangelio de la Prosperidad. Este hombre tuvo una gran influencia en grandes predicadores como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Fred Price. O sea, todos estos copiaron ¿de qué? De Oral Roberts. Y él decía así, resumió el asunto así. Necesitas dos cosas, fe y dinero. Interesante, ¿no? Fe y dinero. Dinero para materializar tu fe, dinero para donar y fe para recibir. Así de simple. Tú necesitas entonces dinero para dar y fe para recibir. Por eso necesitas dos cosas, fe y dinero, para poder materializar tu fe. Este concepto ha hecho que la gente pueda ser esclava de ambición y culpa. ¿Por qué razón? Porque la gente piensa, yo no tengo porque no doy, entonces voy a dar más. Pero la gente cuando da más dice, ¿por qué no recibo? Ah, porque me falta fe. Entonces, o necesito dar más o necesito más fe. Les cuento una historia. Real, totalmente. Una señora de 65 años se fue al pastor para pedirle que pueda orar por una causa laboral que estaba perdiendo, que tenía que ver con un sueldo que no le pagaba la empresa donde ella había dedicado tantos años y en base a eso también afectaba toda su jubilación. El pastor le dice, está bien, voy a orar. A la semana siguiente viene la señora de 65 años, le dice, pastor, muchas gracias por su oración, pastor, gracias. El pastor no sabía lo que había pasado, le dice, ¿qué cosa sucedió? Pastor, resulta que aquel problema que yo le comenté ahora está resuelto. Dios me ha bendecido. Gloria a Dios por eso. El pastor le dice, no, gloria a nada. Justamente Dios me acaba de revelar que todo el dinero que recibas, tú me des. Y tú me des porque Él quiere darte 3 veces más. Mire la astucia. Dios me ha revelado que todo el dinero que recibes me des porque Él te va a dar 3 veces más en 90 días. Pasó el primer mes, segundo mes, tercer mes, la señora se acercó, le dice, pastor, yo hasta ahora me he quedado sin nada. Por favor, el dinero, Dios no me bendice. El pastor en medio del culto saca a la anciana y le dice, quiero darles un testimonio. Esta mujer que ustedes ven aquí tuvo suficiente fe como para poder entregar su dinero, pero no tiene suficiente fe como para poder recibir. Que sea de ejemplo para todos, que así como tienen fe para dar, tengan fe para recibir. Y la mujer perdió todo. Eso es teología de la prosperidad. Engañosa, diabólica. Y hay tanta gente que piensa que puede negociar con Dios. Señor, te doy para que me tripliques. Si no, mi negocio es eso. Ese es el ciclo de ambición y culpa. El centro del culto es el dinero. Vamos a negociar con Dios. Ese es el centro del culto. ¿En qué se basa?
versículos fuera de su contexto. ¿Cuáles son los textos que más les gustan? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que, hermano, si quieres un carro nuevo, vende tu carro viejo y tráeme el dinero del carro nuevo y en un mes tendrás un carro nuevo. Porque Dios quiere darte vida en abundancia. ¿Estás enfermo? Trae tu ofrenda y Dios te va a curar porque Dios te va a dar vida en abundancia. Cuando dice Jesús vida en abundancia, ya vimos a qué se refiere abundancia. Experiencias espirituales, fe, esperanza. Y claro que Dios nunca nos va a abandonar. Claro que Dios nunca nos va a dejar y también nos quiere prosperar. Pero el foco de la vida en abundancia no tiene que ver con abundancia material. Tiene que ver con aquello que Dios coloque en la vida. Paz, esperanza, bienestar, salvación. Otro texto. Todo el que por mi causa he dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, recibirá 100 veces más. Ustedes saben que este es el texto preferido de Kenneth Copeland. La esposa de Kenneth Copeland se llama Gloria. Y Gloria Copeland un día dijo, Marcos 19 o Mateo 29, 29 es el mejor negocio de nuestra vida. ¿Qué cosa decía? ¿Ya vieron? Es lo que está Jesús diciendo. Tú vas a recibir 100 veces más. Así que trae todo, hermano, trae todo lo que tengas, porque 100 veces más Dios te va a dar. ¿De qué cosa está hablando Jesús estas 100 veces más? Está hablando de una bendición colectiva. Miren, esta gente, ¿qué cosa perdió? Por desprecio de la misma familia. Dejaron padre y madre, los despreciaron. Y ellos aparentemente quedaron huérfanos de una familia. Pero Dios les dio 100 veces más porque les entregó, ¿qué cosa? Una familia espiritual. Hay gente que perdió su herencia por causa de Cristo. Y Dios le dio 100 veces más. Miren la iglesia apostólica, todos tenían en común porque ellos atendían sus necesidades. Eso es recibir más de aquello que perdieron. Veamos el contexto. Otro texto. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan, yo lo haré. Entonces, hermano, ¿qué quieres? Pide. ¿Qué quieres? ¿Un carro nuevo? ¿Una casa nueva? Pide. Y Dios te va a dar. A ver, voy a pedir, Señor, quiero que en este momento me transportes para Japón. No fui transportado. Pero ahí dice todo. Todo es todo. ¿Qué se refiere ese todo? Abran sus Biblias para ver en qué contexto está. Vamos a Lucas 11, 9 y 10. Ustedes saben que ese está en el contexto de pedir y se os dará. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 9. Allí una vez más se va a repetir ese versículo. ¿Está bien? Por tanto os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Y ahí Jesús dice, ¿qué hombre de vosotros? O sea, si tú pides, Él te va a dar. La pregunta es, ¿qué cosa es lo que te va a dar? Miren el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, qué cosa dice que dará? El Espíritu Santo a quienes le piden. Jesús cuando dice pide lo que quieras está hablando de bendiciones ¿qué? Espirituales. ¿Qué quieres? Fe, sabiduría. ¿Qué cosa es lo que quieres? Yo te voy a dar. Ah, Señor, pero quiero que me cures. Dios también te puede curar. Señor, yo también quiero salir de las deudas. Dios te va a decir, yo te voy a enseñar cómo administrar mejor lo que tienes. También te voy a sacar de las deudas. Pero ojo, no por negocio, sino porque yo quiero bendecirte. En la oración hay que expresar todo a Dios, es verdad. Pero ese todo se refiere a las bendiciones espirituales. John Piper definió como a la teología de la prosperidad como el movimiento de la nueva era de las Escrituras, donde muestra que Dios puede ser fácilmente manipulado por medio de dinero y de palabras mágicas. Para esta teología, Dios no vino para morir por causa del pecado, Dios vino para hacerte rico. Esa es una de las más grandes mentiras. Ahora miren, Jesús dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús prometió que en tu crisis te va a sostener. No dudes, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Estás con problema financiero? ¿Dios te puede sacar de la deuda? Puede, pero primero quiere que tú aprendas principios. En su palabra está registrado cómo administrar mejor el dinero.
Dios quiere darte salud, claro que quiere, pero primero quiere cambiar tus hábitos para darte salud. ¿Me estás entendiendo? No es que Dios me bendice en base a lo que pongo. No, querido. Eso no dice la Biblia. Cuando Dios quiere bendecir, Él no cobró porque sanó un cojo, Él no cobró al leproso, Él no dijo, a ver, leproso, en base a tu ofrenda va a ser el milagro. ¿Dónde está eso? Eso es totalmente antibíblico. Ahora, Dios quiere bendecir, pero no quiere negociar. Él sabe cómo y cuándo darnos. Hay tanta gente pobre que lucha por el día a día, gente fiel, gente consagrada a Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, José y María no eran ricos. José era un carpintero que luchaba por el día a día. María era una mujer pobre. Tanto así que cuando fueron para el templo para dar una ofrenda, no les alcanzaba para un cordero. Ofrecieron palomas. ¿Entienden? Entonces, ¿de dónde nace toda esta idea de teología de la prosperidad? 1 Timoteo 6, 7 al 10. Nada trajimos a este mundo, nada podremos llevar. Si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Y ahí el texto que nosotros ya leímos. Colocar el dinero como centro de adoración, manipulando la Biblia, diciendo que Dios quiere hacernos ricos financieramente, es una de las mentiras de la teología de la prosperidad. Dios sí quiere hacernos ricos. ¿En qué? Romanos 15, 13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, y en el creer, para que seáis ricos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es Biblia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la teología de la prosperidad y la teología de la fidelidad? Miren la diferencia. Voy a ser aquí breve. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice así: no digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Acuérdate que Jehová tu Dios te da poder para hacer riquezas. ¿Cómo es que yo reconozco a Dios por las bendiciones que me da? ¿Cómo? Muy bien. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos para que sean llenos tus graneros. Esto es reconocimiento, no negociación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa es lo que la Biblia dice? La Biblia dice así: yo te doy un 100%, del 100%, el 90% es para que lo administres sabiamente y el reconocimiento hacia mí es de 10%. 10% deriva, ¿qué cosa es la palabra? Diezmo. ¿Cuál es la diferencia? El diezmo no es de aquello que quiero recibir. El diezmo es de aquello que Dios ya me dio. Dios ya me entregó, yo lo reconozco. Dios no me ha dado, no hay nada para darle. El diezmo es en base a lo que recibí, no de aquello que espero recibir. ¿Correcto? Por eso es que es reconocimiento de lo recibido, de las ganancias recibidas. Y no es donación, es devolución. Entonces, ¿cómo es que yo reconozco a Dios? Como dice Deuteronomio 8 y Proverbios 3. El antídoto contra el egoísmo, esto demuestra honestidad, madurez espiritual, reconocimiento, adoración y fidelidad. Y esto es bíblico. ¿Por qué? Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ellos diezmaban de todo, pero se olvidaron de lo más importante. ¿Y qué dice Jesús? Esto era necesario hacer. No está condenando la práctica, sin dejar de hacer aquello. Eso es lo que Jesús dice al respecto del diezmo. Pero es de aquello que recibí, no de aquello que espero recibir. Esto no era de los judíos, porque Abraham no era judío. Génesis 28, 22, ¿qué cosa dice? Esta piedra he puesto por señal y será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. En este caso, quien habla es Jacob. Pero ¿qué cosa dice Génesis 14, 20 cuando se habla de Abraham? Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham no era judío. Solo que cuando los judíos ya se establecieron, o el pueblo de Israel se estableció en la tierra, de las 12 tribus hubo una tribu que no recibió herencia, que fue la tribu de Judá, o la tribu de Leví, la tribu de Leví. Los levitas, ¿por qué no recibieron herencia? Porque ellos necesitaban estar exclusivamente 100% en la obra del santuario. Por esa razón. Entonces Dios determinó que la 10ª parte, el diezmo de reconocimiento, pase para ellos porque ellos no se dedicaban a otras actividades. Para eso, continuó Pablo diciendo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar, del altar participan?
El que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio. El diezmo es dado para aquellos que se dedican exclusivamente 100% a la predicación del Evangelio sin otras actividades extras. Entonces, no es aquello que yo voy a negociar con Dios. Te doy, me tienes que triplicar porque tú eres un deudor. Es, ya recibí, Señor, ya me diste. Tú me vas a seguir bendiciendo, está bien, como tú quieras. De lo que yo recibí, reconozco, porque esto va a servir ¿para qué? Para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Miren, les voy a decir cómo la iglesia adventista puede manejar este asunto. En otras iglesias tienen otras experiencias. La iglesia adventista, los pastores no tienen diezmo de acuerdo a la cantidad de sus feligreses. Una vez yo estuve conversando con un pastor X de otra iglesia y le digo, ¿tú por qué no predicas el tema del juicio, el tema de esto y lo otro? Dice, no, porque si yo predico eso, la gente se va. Y si la gente se va, mi salario baja. Qué triste, ¿no? No voy a predicar la verdad porque asusta a la gente. Y si la gente se va, mi sueldo baja. En la iglesia adventista, ¿por qué no tenemos miedo y por qué predicamos toda la verdad? Porque nosotros no estamos preocupados en cuánta gente tiene una iglesia. Queremos que la verdad llegue. Y es por eso que el diezmo de todos en la iglesia se va a un lugar y de ahí se distribuye de manera equitativa para todos por igual. No es que el pastor que tiene más miembros tiene más sueldo, el pastor que tiene menos miembros, menos sueldo. No, todos por igual. ¿Para qué? Para que todos cumplan una responsabilidad de proclamar la verdad, sin importar si es que a uno le ofende o al otro no. Ustedes saben que este medio de comunicación con el cual llega el mensaje a todo el mundo, parte del diezmo llega acá. Ustedes saben que parte del diezmo se usa para poder distribuir cursos bíblicos también, para tanta gente. Es parte del diezmo y gran parte de nuestros ángeles de esperanza que nos ayudan para poder distribuir eso. Entonces, ¿el diezmo para qué es utilizado? Predicación del Evangelio. Ese es el foco. Por eso Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué? Diezmos y ofrendas que expresan gratitud. La ofrenda es para cubrir gastos de iglesia y el diezmo ¿para qué? Para poder ayudar a aquellos que predican exclusivamente el Evangelio. La iglesia, por ejemplo, tiene misioneros en lugares donde no hay presencia cristiana. ¿Cómo son mantenidos? Por el diezmo de otros lugares. Porque el foco es la predicación del Evangelio. ¿Qué cosa dice Pablo en relación? Miren cómo Pablo diferencia entre los que anuncian el Evangelio y viven del Evangelio con aquellos que negocian el Evangelio. Según de Corintios 11, 13 al 15 dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan como ministros para hacer sus propias obras. Y ahí aparece un pastor diciendo, no, el diezmo es otra cosa. ¿Quieres una oración de sanidad? Yo te voy a orar. Vamos aquí, te voy a hacer un descuento por tal bendición. Te voy a vender un agua bendita, un aceite bendito, una toalla santificada, una escoba bendecida. ¿De dónde nació todo eso? Yo quiero hablarte para ti que eres miembro de una de estas siglas que yo no estoy mencionando aquí nombre alguna. Pero hoy descubriste la diferencia que existe entre teología de la prosperidad y de la fidelidad. Escúchame bien. Dios quiere tu vida. Y aclaro que tu vida incluye todo lo que tienes. Pero Dios quiere que aquí tú seas bendecido con la sabiduría que Él te da para administrar sabiamente los recursos que Él coloca en ti. Dios quiere bendecirte, por supuesto. Por eso tú tienes que ser fiel a Él de aquello que recibes. Pero por favor, no negocies con Dios. No vayas a un culto a decir, Señor, te coloco tanto y tú me debes y tienes que triplicarme. La fidelidad es diferente a la teología de la prosperidad. Decide ser fiel a Dios. Y aquel que es fiel a Dios siempre será recompensado. El que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondré, dice el Señor. Dios siempre tiene lo mejor para ti. Y lo mejor siempre será darte aquello que tu vida necesita. Llenarte de paz, de esperanza, salvación, perdón, bienestar. ¿Cuánto las personas darían por un poco de paz? ¿Cuánto las personas darían por bienestar? ¿Cuánto las personas darían? Estarían dispuestos a dar toda su fortuna por simplemente sentir que en su vida tienen paz.
Esa es la mayor bendición que podemos recibir del cielo. Cuando estamos en armonía con Dios y su palabra, cuando Dios nos coloca esperanza, consuelo, fortaleza, pero también nos da sabiduría para poder administrar todas las bendiciones que Él coloca en nuestra mano. Colócate de parte de Dios, entrega tu vida a Dios. Él te ama. Y a partir de hoy, quiero que vivas una experiencia con Él, una experiencia de entrega, y Él te bendecirá. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hacernos comprender un tema más sobre cuánto la fidelidad es importante, más que nuestro corazón puede estar en ti. Que tú seas nuestro mayor tesoro de la vida. Danos tu bendición y acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Yo te espero allí, serás bienvenido. Juntos continuaremos aprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Un grande abrazo para ti. Nos encontramos en la próxima de Vida Fácil. Hasta la próxima.